funciona mi cámara. Está desactivada. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias por iniciar la grabación. Vamos a continuar el día de hoy. Ayer habíamos abordado eh, los modelos, sí, los modelos o las aproximaciones fisiológicas eh, con las cuales podemos estimar, podríamos decirle así, el crecimiento de un cultivo y por ende el rendimiento. Y habíamos visto tres modelitos por ahí, uno que hacía referencia a la radiación solar interceptada, otro que hacía referencia al consumo de agua y el último que hacía referencia al consumo de nitrógeno. ¿Ok? Y habíamos visto también que el crecimiento visto desde el modelo de la radiación solar, pues que la producción de biomasa iba a ser igual a esa radiación solar incidente por la eficiencia de intercepción por parte del cultivo, por la eficiencia en el uso que dé el cultivo a esa radiación. Este último valor, la eficiencia de uso de la radiación expresada en gramos por megajoule interceptado. Y decíamos que la radiación incidente cambia en función de la latitud en la que nos encontramos, y por ahí Jimena, Carolina, por ahí habían participado, Evelyn, César, pues habían eh, mencionado aspectos de la heliofanía, de la época del año, y efectivamente, ¿no? En función de la estación o la época del año en que los encontremos, pues el cultivo va a recibir más o menos radiación incidente en función de la heliofanía, que es la brillantez, ¿sí? Del sol, del largo del ciclo, un genotipo de ciclo corto, eh, va a estar expuesto a una menor cantidad de radiación solar, un genotipo de ciclo largo va a estar expuesto a una mayor, este, a un mayor periodo, ¿sí? De radiación solar. Y obviamente a lo largo del ciclo está muy estrechamente relacionado con la temperatura y con el fotoperiodo. Recuerden que el fotoperiodo pues, nos va a decir el número de hojas y por lo tanto la duración total a floración. Ahora bien, si les pregunto a ustedes si esto es en términos, ¿verdad? Esto es en términos de radiación solar incidente, es decir, la radiación, ¿sí? Que llega a la superficie de la atmósfera en un momento determinado, pues está afectado, ¿sí? Por todos estos aspectos o por todos estos factores. Ahora, la pregunta es, la eficiencia de intercepción, es decir, el porcentaje de intercepción, ¿sí? ¿De qué dependerá? De que sea grande, que sea pequeño, o sea, que el cultivo intercepte más, que el cultivo intercepte menos, ¿de qué dependerá, jóvenes? Puede ser del tamaño de su ojo, de su hoja. Tamaño, tamaño de la hoja, sí, sí, puede ser, o sea, porque una hoja más grande, intercepta más, sí, sí. El tamaño de la hoja, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es su nombre?
César. Muy bien, César, gracias, César. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? También podría ser por la capacidad de retención, profesor, Retención pues de de la planta. retención de radiación ¿o qué? Yo creo que sería más como la capacidad de captar, ¿no? La Captar, radiación. ajá, pero de qué, ajá, la EI es la capacidad de captar, es decir, EI significa eficiencia de intercepción, es decir, que de esta radiación solar incidente, ¿cuánta se queda en las hojas? Es decir, ¿cuánta radiación se queda en las hojas? Por lo tanto, esas hojas estarían proyectando sombra, ¿no? Esa capacidad, ¿sí? De captación de radiación. ¿De qué depende? Por ahí César mencionó que del tamaño de la hoja. Hojas más grandes interceptan radiación que hojas chicas. Pero, ¿de qué otra cosa dependerá? Bueno, no sé si tiene algo que ver, pero de la A separación que ver, hay entre una hoja y otra, entre una hoja y otra. porque mm, algunas, bueno, al estar juntas, supongo que unas em, como que captan más que otras. claro, ajá. Sí, Mm, ok, muy bien, ajá. yo Separación entre pensaba, hojas. yo pensaba más como que entre separación entre plantas. Había, Ah, muy bien, había- separación entre plantas. A ver, ¿quién es usted? Es que Pedro, no lo veo, ¿eh? A ver, déjeme, sí. ¿Perdón? Pedro, Pedro. ¿Es el único Pedro que hay? Sí, sí, ¿eh? creo. Ok. Si no, Pedro uno, Pedro dos, ¿no? Ok. Pedro, muy bien, gracias, Pedro. ¿Y anteriormente quién había participado, Caro? No. Sí, Ya más o menos voy conociendo las voces, ¿eh? Muy bien, gracias, Caro. Ok, muy bien, efectivamente, como dice Pedro, la separación entre qué decía, entre plantas, ¿verdad? Sí. Ok, efectivamente, plantas más distanciadas interceptarían menos que plantas más juntas. Ok, perfecto, excelente, muy bien. La densidad, la densidad de población que se refiere a la distancia que hay entre una planta y otra. Aquí hay otro término que se llama espaciamiento. Espaciamiento en términos de distancia entre surcos o entre hileras, ¿verdad? Eso se refiere al espaciamiento. La densidad nos las da la distancia entre plantas, ¿sí? Y el espaciamiento es la distancia entre hileras y la uniformidad también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros sembramos y nos queda una semilla aquí, luego un espacio libre, luego dos semillas, otro espacio libre, y así, o sea, como que si no hay uniformidad en la densidad, pues tampoco va a haber uniformidad en la intercepción. La estructura de planta, sí, la estructura de planta en el que por ahí César también mencionaba, del tamaño de las hojas, ¿sí? Pero también está muy relacionado al número, el ángulo de inserción con respecto a la vertical, ¿sí? Con respecto a la vertical, es decir, si yo tengo una planta aquí así, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo, ¿sí? Que existe con respecto a la vertical? Es decir, yo puedo tener una hoja que es así o una hoja que es así. Entonces, eso también afecta. Obviamente, a lo mejor, si tiene hojas de este tipo, a lo mejor uno diría, está interceptando mucho, sí, pero si la última hoja está así, y así, así, estas hojas son las que están sombreando a todas estas. Muy diferente a que si tuviéramos un ángulo de inserción más o menos de 30 a 45 grados, en donde
los rayos del sol le pegarían a una mayor superficie de hoja. ¿Ok? Entonces, el número de hojas va a estar influyendo mucho en la capacidad de intercepción del cultivo, el ángulo de inserción, el tamaño de la hoja, la altura de planta. Recuerden que el número de hojas estamos relacionados con la altura de planta. Un mayor número de hojas, un mayor número de entrenudos y por lo tanto una planta más grande. Y por otro lado, la nutrición. La nutrición está muy relacionado con el tamaño de la planta, con el tamaño de las hojas. eh, un cultivo, ¿sí? Con una nutrición óptima, ¿sí? Pues va a lograr tamaños de hoja óptimos, ¿sí? Vamos a ver más adelante un ejemplo en donde se analizó el efecto de la aplicación de nitrógeno sobre la estructura de la planta. ¿Ok? Y finalmente, bueno, así, aquí podríamos ver en este aspecto cómo es que la eficiencia de intercepción está muy relacionado con todo esto, ¿no? Con el número, con el tamaño, con el, con la, con la altura, con la densidad. Vean aquí, nosotros en algún momento en el aspecto de desarrollo, pues vimos la tasa de aparición de hojas, ¿sí? Aquí tenemos la tasa de aparición de hojas, que sería 40 grados centígrados día por hoja, ¿sí? Que más o menos es el filocrono. Y por acá tenemos que estas hojas, a lo largo del tiempo, ¿sí? Nos van generando un índice de área foliar, que ayer decíamos que el índice de área foliar es la cantidad de hojas por unidad de superficie de suelo, o la cantidad de área foliar por unidad de superficie de suelo, que normalmente la expresamos en metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Y vean, cuando el cultivo tiene pocas hojas, ¿sí? Pues es poco el índice de área foliar y conforme van apareciendo más hojas en la planta, pues el índice de área foliar se va incrementando. Para este maíz, para este ejemplo, la densidad de plantas por hectárea es de 80,000. Y posteriormente, ¿ya? Ese índice de área foliar a lo largo del tiempo pues nos permite captar o interceptar un cierto porcentaje de esa radiación solar incidente. De tal manera que cuando tenemos índices de área foliar pequeño, que es cuando tenemos plantas con pocas hojas o en un estado muy temprano, pues intercepta poco, pero conforme se va incrementando el índice de área foliar, pues también se va incrementando la capacidad de intercepción. De tal manera que si uno dijera, como que aquí hay un cambio, como que hay un cambio en la, en la pendiente, entonces uno diría, pues que aquí está el valor de K, ¿no? Y en el caso de maíz, efectivamente, el índice de área foliar crítico más o menos anda alrededor de 4, ¿sí? De 4 o 5 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Ahora bien, decíamos por ahí que la capacidad de intercepción está muy relacionada con el coeficiente de atenuación. Vean, un cultivo, ¿sí? Un cultivo con una estructura de planta, es decir, con un número determinado de hojas, con un ángulo de inserción determinado, por ejemplo, y un tamaño, ¿sí? Dado, una altura dada, y un espaciamiento dado también, va a tener un valor de K. ¿Ya? Plantas más juntas, con más hojas, con hojas más grandes, pues se va a atenuar más la luz. Es decir, se va a ir extinguiendo la luz conforme va uno entrando de arriba
hacia abajo a través del dosel, del cultivo, pues va uno viendo, se va perdiendo la luz, es decir, se va sombreando, se va haciendo más oscuro mi cultivo. De hecho, en los sistemas de producción, que tenemos actualmente, por ejemplo, en Sinaloa, ahorita ya debe estar muy cercana la cosecha de maíz en Sinaloa, uno ve debajo de las plantas de maíz en los surcos en el campo y se ve oscuro. ¿Por qué? Porque manejan densidades de entre 80 y 100.000 plantas, ¿sí? Por hectárea. Es impresionante y obviamente no tienen problemas de malezas tampoco. Entonces, este valor de acá, recuerden que está modificado por la separación que podría haber entre plantas o el tamaño de las hojas. De tal manera que uno pudiera tener para cultivos planófilos, como este que les digo, ¿sí? Estaría interceptando mucho, ¿sí? Y tendría, por lo tanto, como las hojas están en esta forma, se proyectan muchas sombras entre hojas, por lo tanto, el K, ¿sí? El K es mucho mayor. Y la capacidad, y la máxima capacidad de intercepción, pues se logra con índices de área foliar más bajos. Ahora bien, cuando tenemos hojas o cuando tenemos variedades, ¿sí? Erectófilas, como los híbridos actuales, pues van a tener un K más bajo, más pequeño, y van a lograr, ¿sí? Interceptar la máxima cantidad de radiación, pero con índices de área foliar más grandes. Es decir, van a requerir, ¿sí? Más hojas, más grandes, de área foliar mayor. ¿Para qué? Para lograr interceptar la máxima cantidad de radiación solar. ¿Ok? Entonces, va a influir mucho el ángulo, ¿sí? De inserción. Recuerden, el ángulo de inserción es un aspecto que nos modifica, ¿sí? La, eh, eh, atenuación, ¿sí? De luz por parte del cultivo, del dosel del cultivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, No, ok. Muy bien. Creo que no. Ahora bien, en términos de la eficiencia en el uso de la radiación, ¿sí? ¿Qué aspectos del ambiente o del manejo nos la afectan, ¿no? En primer caso, la temperatura. La temperatura extremadamente alta hace que la superficie de la hoja, ¿sí? Se seque y eso hace que se cierre el estoma. Cuando se cierra el estoma, no hay asimilación de carbono. El estado hídrico también, que realmente el estado hídrico está muy relacionado con temperatura. Cuando hace mucho calor, hay mucha demanda atmosférica, si hay mucha demanda atmosférica, el cultivo se estresa muy rápidamente. Cuando el cultivo se estresa por falta de agua, el estómago se cierra, es decir, se detiene la transpiración y por lo tanto la fijación de carbono y obviamente estaría afectando directamente la eficiencia del uso de la radiación. ¿Por qué? Porque la eficiencia del uso de la radiación está dada en términos de materia seca producida por megayol interceptado. Y en este caso, por ejemplo, podemos estar interceptando, o sea, uno puede decir, ah, caray, pero si el cultivo está interceptando, ¿sí? El 80% de la radiación que llega, sí, pero el estómago está cerrado. ¿Sí? El estómago está cerrado porque el estado hídrico no es el adecuado o porque la temperatura es extremadamente alta. Otro aspecto que también influye en la eficiencia en el uso de la radiación es la nutrición mineral, principalmente nitrógeno, jóvenes. Ustedes recordarán sus clases de fisiología que en los cloroplastos está la clorofila. Bueno, en los cloroplastos se da la fotosíntesis, pero por un aspecto muy importante, porque hay una sustancia que se llama clorofila
¿Qué es la que le da el color verde a las hojas? Y esa clorofila, ¿sí? La molécula de clorofila tiene nitrógeno. Entonces, si la planta está estresada en términos de nutrición, pues vamos a tener una planta con hojas amarillas y esa planta con hojas amarillas no va a estar fijando carbono. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque no tiene un insumo que se llama clorofila. ¿Ah? Entonces es muy importante cuidar el aspecto de la nutrición para garantizar una buena eficiencia de uso de la radiación. Y obviamente la estructura del dosel, ¿no? La estructura del dosel en términos de, en términos de ángulo de inclinación, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si nosotros, o sea, tenemos una hoja de esta forma, ¿sí? Y cae un rayo de sol así, aquí, marca aquí un punto. Si nosotros o sea, tenemos una hoja, una planta, con una hoja, con un ángulo de inclinación, ¿sí? Más o menos de 45 grados, cuando cae este mismo rayo de sol aquí, y incluso háganlo, ¿sí? Con una lámpara, pongan la lámpara a la misma distancia, ¿sí? Enfocando una superficie horizontal, como si fuera esta, ¿no? Y van a ver que les dibuja un circulito. Ahora bien, inclinen esa superficie 45 grados y a la misma distancia, ¿sí? Láncele un rayo de luz y les va a hacer esto. El rayo de luz se va a expandir. Va a ser esto, más o menos, va a ser como un óvalo. Y entre más inclinado, pues más largo se va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que para una misma cantidad de radiación, ¿sí? En una hoja que está inclinada, ¿sí? O para una hoja que está erecta, para un cultivo que es erectófilo, ¿sí? La superficie, ¿sí? De la hoja que puede ser activada por el mismo rayo de sol es mayor. Háganlo con un apuntador, eso se puede bastante bien con los apuntadores, cuando se ha dado clases presenciales, se puede ejemplificar muy bien en el pintarrón, ¿sí? Una situación de planófilo y erectófilo, pero por pura curiosidad y seguramente cuando el ángulo de inclinación es más o menos de 45 grados, tiene uno, ¿sí? Una mayor área iluminada. Y una mayor área iluminada, pues quiere decir que está haciendo trabajar a un mayor número de células, un mayor número de células fijando carbono. Por ejemplo, si yo tuviera un cultivo así, de esta forma, si yo tuviera un cultivo así, de esta manera, ¿sí? Con hojas, ¿sí? Con hojas erectófilas y un cultivo, ¿sí? Con hojas planófilas, obviamente, ¿verdad? En el cultivo erectófilo, más hojas a través del dosel van a recibir radiación, iluminación del sol. En un cultivo planófilo, ¿sí? Los rayos del sol se quedan aquí y nos van a proyectar sombra a las hojas restantes, de tal manera que las hojas superiores nos estarían trabajando a máxima fotosíntesis o incluso podrían estar fotoinhibidas. Recuerden que hay un aspecto muy importante que seguramente vieron en fisiología que se llama fotoinhibición.
fotoinhibición. Cuando nosotros hacemos, ¿sí? En función la asimilación de carbono, ¿sí? La asimilación de carbono en microgramos de CO2 por metro cuadrado por segundo. Sí, que más o menos así es así las unidades de medida, o micromoles más bien. Y vamos a ponerle así, micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. En función de la luz, en función de la cantidad de luz o de radiación. Entonces, generalmente va así. Cuando es poca la luz, va así, va así. Y después llega a un máximo. Aquí este es el punto de saturación de luz, es decir, esta es la cantidad óptima de luz que maximiza la cantidad de CO2 fijado, ¿sí? Es una curva clásica, pero por arriba de esta, ¿sí? Hay algo que se llama fotoinhibición, es decir, que se satura y empieza a caer. Empieza a caer, ¿sí? Ya se inhibe. ¿Por qué? Por luz. Y seguramente en un cultivo de maíz que tiene una densidad óptima, ¿sí? Y que es planófilo, pues seguramente las hojas superiores están trabajando a máxima tasa o fotoinhibidas. Y lo que a nosotros nos interesa es de que las hojas estén trabajando a su máxima capacidad fotosintética, no que estén inhibidas, porque cuando están inhibidas, no fijan carbono. ¿Okay? Y a nosotros nos interesa que este carbono se fije. Hay un aparatito ahí en la facultad, creo que ya les comenté, es un medidor de intercambio gaseoso. Se llama, por sus siglas en inglés, se llama IRGA, ¿sí? IRGA, ¿cierto? Es otra cosa más que un medidor de fotosíntesis, es un medidor del intercambio gaseoso. Y ya tiene, pues de menos ya tiene 8 años guardadito, que no sale de su cajita. Porque creo que si no es que más. El curso se dio en el 2010, creo. El curso de equipo se dio en el 2010. Tiene 11 años guardado en su estuche. La última vez pregunté que por qué no se usaba, y la respuesta fue, lo que pasa es que se descompone. Sí, seguramente se va a descomponer algún día por su uso. Pero ese equipo está, yo no sé por qué los profesores de fisiología no lo usan. No lo usa porque sería algo muy práctico llevar al alumno, ¿sí? Que está cursando fisiología y decirle, mira, así se mide el intercambio gaseoso. Y uno puede dibujar, hacer excelentes dibujos en el pizarrón o aquí en la pantalla, pero no es lo mismo que el alumno vea ahí, que esté viendo en el datalogger, ¿sí? Cómo al cambiarle las diferentes intensidades de luz, ¿sí? Porque también se puede, ¿sí? Puede uno simular, al ir incrementando la cantidad de luz, va uno viendo cómo va subiendo, ¿sí? La asimilación de carbono.
Y puede uno hacer una práctica de fotoinhibición, es decir, se le pone luz por arriba del máximo, ¿sí? Y se ve claramente cómo la asimilación de carbono va bajando. ¿Sí? El proceso de fotoinhibición se puede ver con ese aparatito, desafortunadamente, pues no sé por qué sigue aún guardado. ¿Sí? Muy malo. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver aspectos de la estructura del dosel que nos afecta la eficiencia del uso de la radiación, un poco más adelante. Entonces, así vemos al crecimiento y normalmente las prácticas de manejo, o sea, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nos afectan todos estos parámetros, pero principalmente la eficiencia de intercepción. O sea, todo lo que hacemos desde fecha de siembra, distancia entre plantas, distancia entre hileras, cantidad de nitrógeno que uno aplica, control de malezas, control de enfermedades, control de plagas, todo eso, todo lo que es manejo, seguramente, ¿sí? Y en un 80% nos va a afectar en gran medida la capacidad de intercepción. Es decir, que nosotros, como ingenieros agrónomos, somos los que podemos, ¿sí? Hacer que nuestro cultivo intercepte más. Si no es ni el sol, porque el sol siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Y la tierra, pues siempre se va a poner ahora sí que hacia el sol, dependiendo de la época del año, más inclinada, o más directa, ¿no? Pero ahí no podemos hacer nada, no le podemos soplar a la tierra para que se mueva, no. Y tampoco le podemos decir a las nubes, ¿verdad? Que se hagan a un ladito para que nos deje entrar radiación, y tampoco podemos soplar la atmósfera para que nos quite todas esas partículas que nos están impidiendo que la radiación solar nos llegue directamente a la superficie del suelo o de nuestro cultivo. Eh, pero hay cosas que sí podemos hacer. ¿Ah? Preparar bien nuestro suelo, programar bien nuestra fecha de siembra, elegir adecuadamente el genotipo, establecer, definir bien mi periodo de crecimiento por humedad y temperatura, aportar, si es que puedo, ¿ah? Agua suficiente, eh, nitrógeno suficiente, fósforo suficiente, potasio suficiente, de tal manera que, pues lo único que me pueda cambiar, lo único que me pueda hacer que no intercepte, pues sea el ambiente, el aspecto que no puedo manejar. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces, en el caso vamos a ver cómo es la estructura del dosel, la captura de luz y el rendimiento. Y bueno, el par, recuerden que el par, creo que en algún momento se los puse por ahí, es eh, creo que es aquí con H. Photosynthetically active radiation. Eso significa par, que no es otra cosa más que radiación fotosintéticamente activa. Y decíamos que la radiación fotosintéticamente activa es la que está entre los 400 y 700 nanómetros. ¿Sí? Ok, entonces, esa radiación fotosintéticamente activa incidente, que normalmente, fíjense, de la radiación global, de la radiación global, vamos a ponerlo por acá,
la radiación global, es decir, la que manda el Sol, el, eh, 40 el 48%, el 48% representa esto. Que es decir, que si yo mido la radiación a través de una estación climática, ¿sí? La radiación solar incidente, esa radiación es global, por lo tanto la tengo que multiplicar por 0,48 para que me dé la radiación fotosintéticamente activa. Algunos dicen que es que el 48%, otros dicen que es el 50%. Pero bueno, anda entre 48 y 50%, según, ahora sí que según la escuela que se tome. Ahora bien, entonces esa radiación fotosintéticamente activa que incide sobre el cultivo, con una cierta eficiencia de intercepción, ¿sí? Vamos a lograr, ¿sí? Interceptar una cantidad de radiación fotosintéticamente activa. Pero resulta que esa eficiencia de intercepción va a estar muy gobernada por la estructura del dosel, ¿sí? O la estructura de la planta, que decíamos que era tamaño, ángulo, ¿sí? Altura de planta, varias cosas que nos modifican. Ok, entonces, la estructura del dosel está fuertemente influenciada por lo que es la altura de planta, el arreglo espacial y la nutrición, ¿sí? Con estos tres aspectos, ¿sí? Yo hago una estructura de cultivo. Ahora bien, en términos de arquitectura de la planta, ¿qué es lo que me estaría influyendo? En términos de arquitectura de la planta, tenemos al número de hojas por planta, es decir, cuántas hojas tengo, ángulo de inserción, que ya habíamos hablado de esto, de la estratificación. Por ahí, Caro en algún momento comentaba que la separación entre una hoja y otra, eso es la estratificación. Si mi cultivo forma estratos más o menos uniformes, obviamente algunos estratos de la parte superior de la planta van a estar interceptando más que otros, que los estratos inferiores. Entonces, esa estratificación de hojas también afecta o también define la arquitectura de planta. La orientación azimutal, si nosotros vemos de arriba, o sea, si nos pusiéramos sobre la planta, una hoja que una la da para un lado, otra hoja la da para el otro, otra hoja la da para el otro, nunca las avienta para el mismo lado, y otra hoja la da así. Esa es la orientación azimutal. Es decir, yo en una planta nunca veo que eche una hoja aquí así, eche otra hoja acá así, y la otra hoja encima, y la otra hoja encima, y la otra hoja encima, y la otra hoja encima. Oh, si fuera así, sería muy fácil poder incrementar la densidad de plantas, ¿verdad? Porque le podría poner otra planta aquí a un ladito y que aviente las hojas así para cada lado y sería fabuloso, ¿verdad? Pero no, normalmente pasa esto, ¿sí? Va poniendo las hojas, ¿sí? De un extremo a otro, es decir, la misma hoja se va ubicando en los huecos que van quedando. Por ahí hay un investigador, por ahí si, o sea, si gustan leerlo, cuando abren, cuando abren el Scholar, ay, cómo no, el Scholar Google, Scholar Google,
el Scholar Google es el buscador científico. Entonces, cuando entren a Scholar Google, denle por ahí así escriban, eh, Gustavo Madoni. Gustavo Madoni es un argentino que ha trabajado mucho sobre el aspecto de estructura de planta y en algún momento hizo algunos estudios, ha hecho estudios con, o sea, se veían bonitos sus trabajos. Lástima que en aquel entonces no le tomé foto, pero él tenía plantas en el campo y a las plantitas les ponía un acrílico un acrílico como si fuera fibra, no era fibra de vidrio, era algo parecido a un acrílico de diferentes colores. Le ponía encima de las plantas, les ponía acrílicos verdes, acrílicos azules, acrílicos amarillos, acrílicos rojos, acrílicos y guindas y azules, porque él quería ver qué tanto influía, ¿ya? este, y esos colores de esa longitud de onda que están entre 400 y 700 nanómetros sobre la asimilación de carbono. Y por ahí identificaron ya desde hace mucho tiempo que el color rojo es el color predilecto para hacer de una planta para hacer fotosíntesis. Este señor, Gustavo Madoni, que ahorita está trabajando con trae un proyecto, de hecho, el doctor, no sé si conozcan al doctor Carlos Gustavo Martínez Rueda, y bueno, y un servidor, fuimos invitados hace un poquito menos de un año a trabajar en una red que tiene este ingeniero junto con, bueno, este doctor, junto con gente de Australia, gente de la Universidad de Kansas, ¿sí? En la Universidad de Kansas está ¿cómo se llama este señor? Cuando estuve estudiando todavía era alumno, era alumno de la licencia, de ingeniero agrónomo, ¿sí? Allá en la Universidad de Buenos Aires, Ciampiti, se me apellida Ciampiti. Ah, se me fue su nombre, pero su apellido es Ciampiti. Ahorita lo buscamos. Y bueno, otras instituciones de Argentina, y nosotros nos invitó a colaborar en esa red de investigación que se llama ultra baja densidad. Entonces, él en algún momento hizo trabajos en maíz en donde en siembra manual lo que hacía era, bueno, porque trataba de explicar el fenómeno, si este es el granito de maíz, ¿sí? Este es el embrión, los ponía, si esta era la hilera, pues ponía los maíces siempre con el embrión viendo hacia un mismo lado para ver si la posición de cómo caía la semilla era la que definía la orientación azimutal de las hojas, de tal manera que había surcos que iban las semillas así, había surcos en donde la semilla iba así, es decir, se ponía de diferente manera, así más o menos, ¿sí? Aquí está el embrión, me están saliendo cada vez peor los dibujitos, aquí está el embrión, y así sucesivamente, o al revés, ¿no? Viendo hacia el otro lado, ¿sí? Yendo siempre hacia el lado contrario,
y el embrión está de este lado, así. Más bien es así. Así, así, así. Más o menos así. Perdón, es así, ¿eh? Y, y lo que él encontró, ¿sí? En realidad es que para donde quiera que caiga la semilla, viendo hacia cualquier lado, y hizo innumerables pruebas, siempre las hojas tratan de ubicarse en los huecos. Y él encontró algo muy interesante, que una planta, ¿sí? Sus hojas siempre tratan de buscar esos huecos, es decir, no hay hojas, ¿sí? No hay hojas que, que vayan en la misma dirección, siempre van en una dirección diferente, de tal manera de poder cubrir esos huecos, ¿eh? Es el encontró algo muy interesante. En aquel entonces todavía no había cámaras de alta resolución, y aún así lo pudo hacer, puso cámaras encima del cultivo de alta velocidad y fue viendo, sí, o así que a través de foto rápida, que cómo se iba, ¿sí? Cómo se iba dando el crecimiento de la hoja y cómo se iba acomodando en esos huecos que estaban disponibles. Un trabajo bastante interesante que hizo Gustavo Madoni, y de hecho con respecto a estas, eh, eh, este tema que está trabajando ahorita de ultra baja densidad. De hecho, el día de antier salió un artículo publicado. Dejen ver si se los puedo mostrar. A ver, aguántenme un tantito. Um, Papers de amacullamiento. Este re- de, de Rotila, de Rotieta, más bien, de Rotili, más bien, este autor, sí, Diego, publicó, miren, con Gustavo Madoni, apenas salió, ayer me lo pasó Diego, me pasó su artículo, está publicado en esta revista, Field Crops Research, eh, recién salidito, por aquí debe decir cuándo se revisó, eh, cuándo se recibió y cuándo se publicó. Aquí está, el artículo fue sometido el 4 de noviembre del 2020, fue recibido, fue, re- fue recibido ya, corregido después de la revisión el 21 de enero y fue aceptado el 15 de febrero. ¿Sí? Recientemente fue publicado en línea este artículo y habla, vean, sobre la plasticidad, ¿ya? Impactos, ¿ya? De los impactos de la plasticidad vegetativa y reproductiva asociado con el tillering. ¿Qué es tillering? Ustedes que están más frescos su inglés ahorita. Ya me quedé solito. Trillar, bueno, algo así, ¿no? Tillering, tillering significa amacollamiento o ahijamiento, ¿sí? Eh, no sé si ustedes han visto que en algunas variedades de maíz, en sus casas, con sus abuelitos, con sus papás, con sus tíos, generan macollos, hijuelos, es decir, retoños en la base.
Ese es amacollamiento. Por ejemplo, el amacollamiento que hace trigo, es decir, ¿recuerdan lo de los macollos en trigo? Que decíamos que eran hijuelos, ¿no? Ah, bueno. Sí, Ok, en el caso de maíz, también avienta hijuelos. Esta red de ultra baja densidad que se está trabajando con, con este señor, con Gustavo Madoni, se basa precisamente en eso, ¿sí? En estudiar otra vez, tiene el link, este, en estudiar, ¿sí? En el cultivo de maíz a baja densidad que se estimule el amacollamiento y se deje producir a los macollos, mazorca. De tal manera que ellos han encontrado que un maíz, ¿sí? Un maíz que tiene esa capacidad de producir macollos, puede rendir en baja densidad lo mismo, ¿sí? Que el mejor híbrido a una densidad recomendada. Es decir, un maíz a 40.000 plantas por hectárea puede rendir lo mismo que un maíz híbrido sembrado a 80.000 plantas por hectárea. Esto lo que hace es esta plasticidad asociada, ¿sí? Eh, esos impactos, ¿verdad?, de la plasticidad asociada con el amacollamiento en cultivos de maíz en ambientes pobres, en ambientes de bajo rendimiento, es decir, en aquellos ambientes marginales. De hecho, por eso nos invitaron a nosotros, porque en realidad nuestro ambiente es marginal. O sea, nuestro Valle de Toluca, Tlacomulco, es un ambiente marginal. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de la superficie se siembra bajo condiciones de temporal. Y el temporal es un poco riesgoso, ¿sí? Este señor tiene la letra A, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, en el Departamento de Producción Vegetal, Cátedra de Cerealicultura. En esta cátedra de cerealicultura, un servidor hizo su doctorado. A Gustavo Madoni lo conozco bastante bien. A Gabriela Veledo también, que ella es cerealera y ahorita ha estado incursionando mucho con maíz. A Juan Matías Barreira también. A Beto Michelou, con el medio hospedaje algún tiempo, ya cuando había terminado, ya había presentado mi tesis de doctorado, y había entregado la casa que rentaba, y me dio asilo. Y este otro señor, Víctor Sadras, es un señor ya grande, él trabaja en Australia, él trabaja en Australia, es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en el aspecto de manejo del cultivo. ¿Ok? Pero este señor Gustavo Madoni ha hecho mucho trabajo para entender la, la arquitectura de planta en términos de la orientación azimutral, ¿eh? Otro aspecto que nos define la arquitectura de la planta es la morfología de la hoja. Si es lisa, si es aserrada, si es... ustedes ya vieron morfología y ya vieron los diferentes tipos de hoja. Bueno, en función del tipo de hoja, ¿sí?, va a ser la arquitectura de planta. Y por otro lado, el área foliar que tenga cada hoja, es decir, cuánta área tiene cada hoja. Eso nos va a definir la arquitectura de la planta. Y por otro lado, el arreglo espacial, que es el que también define la estructura de planta, pues va a estar muy estrechamente relacionada con la densidad de siembra y con el espaciamiento que hay entre hileras. De tal manera que, fíjense, simplemente un aspecto muy importante, un solo, que es la eficiencia de intercepción, de cuántas cosas, ¿sí?, depende, ¿sí? Y todo esto, mucho de esto, por ejemplo, la densidad, la nutrición, el espaciamiento, ¿sí?, y el número de hojas a través de la fecha de siembra, es manejo, ¿sí? Y recuerden que el número de hojas lo podemos
incrementar o reducir en términos de la sensibilidad fotoperiódica de la especie con nuestra fecha de siembra, ¿sí? A ponerlo a fotoperiodos inductivos o fotoperiodos no inductivos. Entonces vean que un solo aspecto, que es la eficiencia de intercepción, es afectada por muchas cosas, ¿sí? Y una vez que ya tenemos el par interceptado, pues con una cierta eficiencia se transforma a biomasa, y esa biomasa con una cierta eficiencia, que es el índice cosecha, se hace rendimiento. Así funciona, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo que sobre el efecto del nitrógeno, sobre el índice de área foliar, la capacidad de intercepción, la eficiencia en el uso de la radiación, el índice de cosecha y la generación del rendimiento en maíz. Es un trabajo que hizo Ujar y Andrade. Fernando Andrade trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y esta señora Ujar fue estudiante de él en 1995 y hicieron un trabajo bastante interesante en tres diferentes ambientes, de la región, y, y siempre lo hemos usado, ¿ah? Para ejemplificar cuán importante es el nitrógeno. Y posteriormente, más adelante, vamos a mostrar lo que nosotros hemos hecho, ¿eh? Lo que nosotros hemos hecho en con lo poco que tenemos, ¿sí? Con lo poco que hemos podido hacer en términos de ecofisiología en la facultad. Ok, bueno, estos señores midieron, ¿sí?, la tasa de aparición de hojas para diferente dosis de nitrógeno, y esta, esta grafiquita, no sé si se recuerda por ahí una tarea, muchos efectivamente ponían, ¿verdad?, que cuando aplicaba uno un poco de nitrógeno, pues la tasa de aparición de hojas era menor, y que cuando ponía uno mucho nitrógeno, pues que se incrementaba. En realidad, no hay mucha variación, ¿sí? No hay mucha variación entre no poner y poner mucho, pero pareciera que cuando uno pone mucho, o cuando el cultivo está satisfecho de nitrógeno, pareciera que hay un incremento ligero y a lo mejor hasta significativo de la tasa de aparición de hojas. El número no cambia, vean, con alto nitrógeno, con bajo nitrógeno y con cero nitrógeno, el número de hojas es el mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo fue el área foliar por planta en función del número de hojas aparecidas? En el experimento 3, y ahorita me van a decir qué tipo de ambiente fue. Acá está, acá está el área foliar por planta cuando la planta tenía 10 hojas, cuando la planta tenía 12, cuando la planta tenía 13, cuando la planta tenía 15 y cuando la planta tenía 16. Pareciera que el cultivo nomás llegó a 16 hojas, o el genotipo tenía 16 hojas. Vean, la máxima área foliar por planta se logró alrededor de los 2000 centímetros cuadrados, cuando no se le ponía nitrógeno. Acá está cuando se le ponía la dosis baja de nitrógeno, o sea, sí se le ponía, ¿sí? Y la dos, y el área foliar máxima se logró ahí con la hoja 14, cuando tenía 14 hojas, y llegó un poquito arriba de 3000, es decir, 1000 centímetros cuadrados por planta más. Y cuando tenía la dosis alta, ¿sí?, la máxima área foliar por planta fue del orden de los 5000, es decir, 3000 centímetros cuadrados de hoja más respecto a no poner nada, ¿sí? Hay una diferencia enorme. Ahora bien, ellos pusieron 3 experimentos en realidad, ¿sí? En el experimento 1, vean, pareciera que era la misma, cero nitrógeno, N1 y N2, es decir, dosis baja y dosis alta, pero vean, cuando no se le aplicaba nada,
pues andaba del orden, en el orden, el área foliar andaba del orden de los 3.500 centímetros cuadrados de hoja, muy por arriba de los 2.000, ¿verdad? Que era acá, ¿eh? Aplicar nada, ¿eh? Y cuando se aplicaba la dosis baja, pues andaba ahí arriba ahí andaba ahí por los 4.500, y cuando se aplicaba la dosis más alta, pues andaba cercano a los 5.000, ni siquiera llegaba a los 5.000, no, andaba muy cerca. ¿Qué pasa? Vean la diferencia que hay, ¿sí? La diferencia que hay en el área foliar por planta cuando no se le pone y cuando se le pone mucho. La diferencia es muy poquita comparado con esta. Ajá. Es muy poca. Si se vean la escala, la escala es la misma, ¿eh? En el experimento 2 se tuvo un N0, es decir, no se aplicó nada, una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Fueron 3 dosis de nitrógeno. Y vean aquí lo particular. La dosis cero y la dosis baja logran un área foliar máxima cercana ahí a los 3.000 centímetros cuadrados de hoja. Y cuando aquí lo interesante es de no ponerle nada y ponerle algo, da exactamente lo mismo. Produce un área foliar por planta igual. Y algo similar pasó con lo demás, con la dosis media y con la dosis más alta. Vean cómo efectivamente se alcanzan más de 5.000 centímetros cuadrados de hoja por planta, pero no, pareciera que no hay diferencias entre poner una dosis media y una dosis alta. Esto es interesante porque si mi objetivo es lograr cierta cantidad de área foliar por planta y yo la logro con la dosis media, que serían los triangulitos, ¿sí? Yo no haría gastar al productor poniendo la dosis 3, porque produce el mismo efecto que la dosis 2, al menos en área foliar. La pregunta, y le pueden pensar si quieren un rato, le pueden pensar unos 2 minutos y pregunta, piénsenle, ¿cómo era, ¿cómo era el suelo en el experimento 1? ¿Cómo era el suelo en el experimento 2? ¿Y cómo era el suelo en el experimento 3? Más bien, no el suelo, el ambiente. ¿Cómo era el ambiente? El ambiente es suelo, lluvia, temperatura, todo. Todo. En el experimento 1, en el experimento 2, en el experimento 3, con esto que se observa. Piénsenle, jóvenes. 2 minutos.
¿Quién dijo yo? Jóvenes. Lo estamos pensando, profe. Es que Bueno, todavía no se enciende nuestro chicharito, profe. ¿qué Este, pasó? ¿podría, por favor, proyectar la imagen de las gráficas, por favor, doctor? Ay, Dios mío. Ay, la dejé de compartir. Ah, sí seré. Ah. Ay, perdón, ahí está. Es muy concreto, lo que se pide. Es cómo era el ambiente aquí con respecto a este y con respecto a este. Eran tres ambientes diferentes. Tres localidades diferentes, digamos así. Tres terrenos diferentes. Ok. Bueno, en la primera y la segunda gráfica, Ajá. pues según yo, no varían, o sea, sí, no varían tanto los resultados, entonces podría decir que son ambientes similares y que son óptimos. Mm, Ajá. por- En el del experimento 1. ajá, sí. Sí, en el 3 siento que hay una deficiencia porque sí hubo crecimiento, pero a partir de el día, sí, ¿no? Son días, la X. El eje X, no, el eje X son hojas aparecidas. Ah, perdón. Ajá, son hojas. Comenzaron a aparecer, No, mm, ahí en el eje, en el experimento 3 se empezó a medir el área foliar por planta cuando la planta tenía 10 hojas, ¿eh? mm, bueno, pues esa es la idea que tengo, no sé si esté bien, la verdad. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Usted quién es? Carolina. Claro, es que no la veo. Cuando tengo la ventanita puesta aquí, sí se alcanza a ver quién activa, su micrófono. Pero bueno, ok, Caro. Muy bien, gracias, Caro. ¿Alguien más? Yo, Sí. bueno, sí, es algo respecto a lo que comentaba mi compañera Carolina. Creo que la que tiene mayor eficiencia es el experimento uno, porque mientras en el 3 hasta que tiene 10 hojas, tiene 1000 centímetros cuadrados de área foliar, en el primero la tiene aproximadamente en la sexta o en la séptima. Ah, sí, lo que pasa que, a ver, vamos a hacer una cosa. El- en el experimento 1 se empezó a medir
el área foliar, ¿sí? Cuando la planta tenía 6 hojas. En el experimento 2, ¿sí? Se empezó a medir el área cuando la planta tenía 4 hojas. Es decir, a partir de la cuarta hoja se empezó a medir el área. Y en el experimento 3 se empezó a medir el área cuando la planta tenía 10 hojas, cuando no tenía y cuando tenía la dosis baja. Y cuando tenía alto nitrógeno se empezó a medir hasta la 12ª. Sí, era mucho trabajo y supongo, y no empezaron a medir desde la hoja, el área foliar de la hoja 1. ¿Cuál es su nombre? Citlali. Citlali. Ok, Citlali. Bueno, les comento rápidamente. Profe, Sí, perdón. Es que yo le iba a comentar que pues yo sí, considero que el experimento 3 es como que el que aprovechó más. O sea, sí, pusieron el número de hojas a contar hasta el 10º, pero de ahí fue ascendiendo, sin en cambio en las otras dos, el aprovechamiento fue pues no fue tan alto como en el tercero, ¿no, profe? Ah, la pregunta era en términos de, si yo les preguntara, sí, a ver, y ya no del ambiente, a ver, ya no del ambiente, del suelo. ¿Cómo era el suelo en donde estuvo el experimento 1? O sea, ¿qué les da una idea de cómo era el suelo en donde estuvo el experimento 1? ¿Cómo era el suelo en donde estuvo el experimento 2? ¿Y cómo era el suelo en donde estuvo el experimento 3? Yo tengo una idea, profe. A ver, dígame. Yo digo que el suelo en el experimento 1 era rico en nitrógeno porque si lo comparamos con las otras, tienen mayor índice de área foliar sin la necesidad de nitrógeno y Claro. no aumenta Ajá. tanto al aumentar la dosis porque no necesitaba tanto y no se ve tanto el contraste porque estaba arriba de los anteriores, bueno, de los otros dos. Ajá. Y en los otros dos, si nos damos cuenta, la parte del experimento que no tiene nitrógeno está muy por abajo. Y al Ujú. agregar lo que necesitaba el cultivo en una dosis alta, pues se contrasta porque Se contrasta se bastante. eleva. Ok. Ajá. Entonces yo digo que el experimento uno era un suelo rico en Ok. nitrógeno y los otros dos no tanto, en especial el Ujú. 3. En especial el 3. Ok. ¿Cuál es su nombre? César, César. Ah, nueva participación, César. Ok. Perfecto. Vamos a ponerle aquí una ayudadota, ¿eh? Efectivamente, el suelo en el experimento 1 o el ambiente en el experimento 1 era un ambiente favorable. Favorable, no tenía muchas restricciones en términos básicamente de nutrientes, ¿verdad? Pareciera que el suelo era rico en materia orgánica porque no aplicar nada de nitrógeno logra área foliar por planta bastante alta, muy parecido, al menos, fíjense, cuando el cultivo tiene 10 hojas, cuando el cultivo tiene ya 10 hojas, pareciera que no hay una diferencia entre no poner y poner mucho en términos del área foliar por planta. No hay mucha diferencia. Y vaya, si uno analiza cuando el cultivo tiene 8, cuando el cultivo tiene 8, ni se enteró, ni se entera, ni se entera si no le pusieron nitrógeno. O si le pusieron mucho, no se enteró. El área foliar, aquí están pegados los 3 puntitos, ¿eh? Tanto el cuadro lleno, el cuadro vacío y el triángulo están juntos aquí. O sea, eso indica que el cultivo no se enteró, hicieron la misma área foliar, tenían la misma área foliar por planta aquí cuando ya habían aparecido 8 hojas.
Cuando tenía 10, como que ya empieza más o menos a separarse. Cuando tenía 14, pues más o menos. Y cuando tenía 16, hay un poquito menos. Esto recuerden que es el error estándar, ¿sí? De la diferencia entre las medias. Y si comparamos el 1 con N0 con N2, pues, o sea, seguramente va a haber diferencias, ¿no? Pero acá no, acá no. Entonces, pareciera que este suelo estaba satisfecho en materia orgánica y por eso hay diferencias. En el experimento 2, el suelo de experimento 2 pareciera que era menos rico, era un ambiente menos favorable, pero tenía algo de tal manera que cuando se le ponía poco nitrógeno daba el mismo resultado de no ponerle nada. ¿Ah? Si ustedes estuvieran dando asesoría a un productor o a una empresa y, a un productor de bajos recursos y a un productor de altos recursos, y el objetivo fuera área foliar por planta mínima para lograr un rendimiento aceptable, pues yo le diría, ¿sabe qué? No aplique la dosis baja de nitrógeno en este suelo. ¿Sí? Simplemente no aplique nitrógeno porque le va a dar lo mismo. Le va a dar el mismo resultado que no le ponga o que le ponga poquito. Ahora bien, yo le digo al productor que sí tiene la posibilidad, ok, si usted quiere maximizar el rendimiento, ¿sí? No le ponga la dosis más alta. No, ponga la dosis media y con eso va a lograr el máximo, la máxima área foliar por planta. El máximo área, el máximo, el tamaño de hoja máxima. ¿Sí? Aquí lo que se trata, si se trata de no hacer gastar de más, pues aquí a un productor de bajos ingresos le diría que no aplique nada. Y a un productor de altos ingresos le diría que ponga la dosis media. Y el terreno del experimento 3, ¿sí? Era un terreno marginal, suelo pobre, no tenía materia orgánica, por eso se vio el efecto del nitrógeno más marcado. Cuando no se le puso, las plantas estaban chiquitas, no, las hojas estaban chiquitas. Cuando se le puso la dosis 1, pues como que la hoja fue un poquito más grande. Y cuando se le puso la dosis más alta, las hojas fueron más grandes y por lo tanto el área foliar total por planta pues también se incrementó. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál fue el impacto de este nitrógeno ahora sobre el índice de área foliar? Bueno, vean. Si ellos midieron el índice de área foliar, ¿sí? Y lo pusieron en términos de días después de la emergencia. Estos son días, los del eje X. Y bueno, cuando eran pocos días después de la emergencia, pues tenía poca área foliar. Vean, cuando no se le aplicó nitrógeno, el máximo índice de área foliar que se logró fue de cercano a 2. Cuando tenía la dosis 1, el máximo índice de área foliar estuvo ahí cercano por arriba de 3. Y cuando se puso la dosis 2 o la dosis más alta, se tuvo un índice de área foliar cercano a 5 y estuvo por arriba de 4 por ahí desde los 50 días. Es decir, se logró muy temprano. El índice de área foliar crítico para maíz es de 4. Es decir, vean que con alto nitrógeno estuvo por arriba del índice de área foliar crítico y por un buen periodo de tiempo. ¿Sí? Las flechitas indican la floración masculina y femenina. Y como dice aquí que a mayor disponibilidad de nitrógeno, mayor índice de área foliar. Vean el impacto que tiene entonces el nitrógeno. Y bueno, aquí están los otros dos experimentos
y efectivamente, vean, se sigue manifestando casi lo mismo hasta los 60 días en el experimento 2, 70 días, más o menos, más bien a la floración. Ahí en la floración, las plantas ni se habían enterado si no tenían o si tenían la dosis baja, nada, ni se enteraron. Ya se empezaron a enterar mucho después. Cuando tenía la dosis media y la dosis alta, ¿sí? Hasta por ahí, por los 60 días, también muy cercano a la floración, ¿sí? Pareciera que tampoco se enteraron, pero se lograron los índices de área foliar cercanos a 5 mucho antes, ¿verdad? Que con la dosis baja de nitrógeno o no aplicar. Y vean, en el ambiente bueno, en el ambiente favorable, en el que tenía buena materia orgánica, que tenía todo, pues no hay mucha diferencia. Vean, aquí estos señores lograron medir en el experimento 1 el área foliar a través de hasta la madurez fisiológica que se dio por acá. ¿Okay? O sea, durante todo el ciclo. Acá nomás llegaron ahí después de la floración. ¿Cuál fue el impacto del nitrógeno sobre la intercepción de radiación? Aquí tenemos en esta gráfica la relación del porcentaje de radiación interceptada, ¿sí? En función de los días después de la emergencia. Y vean cómo con dosis 0, ¿sí? Se logra una máxima radiación interceptada que está entre el 60 y el 70%. Con la dosis 1, por arriba del 80%, y con la dosis 2, por arriba del 90%. Vean cómo el efecto que tiene la nutrición en términos de nitrógeno para captar más radiación. Y vean, con la dosis más alta se logra el 95% más temprano que con las otras dosis, ¿sí? Al menos con la dosis 0, vean, se logra así, se llega a lograr casi el 70%, pero mucho después de la floración. Y nosotros queremos asegurar antes de. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que antes de la floración, en el caso de maíz, 15 días antes de la floración, se está determinando el número de granos y seguramente el número de granos es el que nos va a permitir llenar más costales. Y en el experimento 1, vean, en el ambiente bueno, se logra interceptar más del 90% de la intercepción, aún cuando no se aplica nitrógeno. Este tipo de estudios nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Para dar recomendaciones. Y decir, no, ¿sabe qué, señor? En su suelo, ¿sí? Debe de aplicar tanto nitrógeno para lograr interceptar tanta radiación y por ende producir tantos costales. Y ahorita vamos a ver cómo se explica eso en términos de rendimiento. De tal manera, entonces, que a mayor disponibilidad de nitrógeno, pues mayor intercepción. ¿Cómo fue la biomasa? Porque ahora esa intercepción se convirtió en biomasa después, con una cierta eficiencia de uso, decíamos. Entonces, cuando ellos graficaron la biomasa del cultivo en gramos por metro cuadrado en función de los días después de la siembra, o sea, ellos muestrearon y esta era la biomasa producida con la dosis 0 a los 60 días, esta era la biomasa producida con dosis 0, ¿sí? A los 75 días, a los 90 días, y esta era la biomasa producida con la dosis 0 a los 130 días. Vean cómo hay una diferencia en la cantidad de biomasa producida en función de la dosis de nitrógeno. Cuando no aplico, cosecho 1000 gramos por metro cuadrado, es decir, 1 kilo por metro cuadrado, y cuando le pongo mucho, ando los 2500, 2,5 kilos de biomasa por metro cuadrado. Pasa algo similar acá, pero vean en el experimento 1, en el ambiente favorable.
¿sí? Se llegan a valores muy cercanos de biomasa. Lo que sí es claro que la mayor disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? Mayor biomasa en madurez en los diferentes momentos, ¿sí? Eso, o sea, el nitrógeno impacta sobre la producción de biomasa. Cuando se hace la relación entre la biomasa y la radiación interceptada acumulada, para sacar la eficiencia del uso de la radiación, vean cómo cambia. En el experimento 3, en el suelo marginal, en el ambiente pobre, cuando no se le pone nitrógeno, tengo una eficiencia en el uso de la radiación de 1.5 gramos por megajoule. Cuando se le pone la dosis baja de nitrógeno, 1.96, ¿sí? gramos por megajoule. Y cuando se le pone la dosis alta, 2.5. Hay una diferencia de un gramo por megajoule entre poner la dosis alta y no poner nada. O sea, sí hay una diferencia. Y la diferencia la da básicamente la eficiencia de intercepción. Vean cómo con la dosis baja, no, más bien cuando no se aplica nada, el cultivo alcanza a interceptar 500 megajoules por metro cuadrado hasta este momento. Mientras que con la dosis más alta son 900. Es decir, casi el doble de radiación interceptada acumulada, por efecto de tener hojas más grandes, un mayor índice de foliar, y todo va unido. Y vean acá, en el experimento 1 no hay diferencias, no hay diferencias en la eficiencia de uso de la radiación al poner poco o al poner mucho nitrógeno. Y acá, ligeramente, muy ligeramente, pero pareciera que no hay diferencias. Vamos a ver ahora el rendimiento. Vean, estos puntitos de acá abajo son los que no tienen nitrógeno, ¿sí? Es decir, estos son los del experimento 1. Por acá están las dosis del N1, N1 N1 y N2, a lo mejor en el experimento 1, 2 y 3. Y por acá están las dosis más altas, que son las que producen más biomasa. Y vean cómo es la relación entre el rendimiento de grano y la biomasa total. A medida que se incrementa la producción de biomasa, también se incrementa el rendimiento de grano. Y si le trazamos una relación, estos son datos reales, ¿eh? Si le trazamos una línea de tendencia, la tendríamos así, ¿sí? En donde la pendiente sería el índice de cosecha, decíamos anteriormente. Y en este caso, pues el índice de cosecha fue de 0.48. Es decir, el 48% de la biomasa aérea producida, el 48% de todo eso fue grano. De tal manera entonces que la generación del rendimiento, producto de las diferencias en nitrógeno disponible, fue producto de más bien de diferencias en la generación de biomasa y no en el índice de cosecha. Porque el índice de cosecha es único, ven. ¿Sí? El índice de cosecha no cambió. No cambió entre la dosis baja y la dosis media, ni entre la dosis media ni la dosis alta. Los puntitos se formaron a lo largo del modelo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más falta? Entonces, vemos que tenemos tres modelos, ¿sí? El modelo que hace uso de la radiación interceptada acumulada, y la pregunta sería, ¿cuál de esos modelos yo quiero usar? Bueno, ¿cuál usar? Va a depender de qué factor es el limitante. Si aquí el factor limitante sería la radiación, acá el factor limitante sería el agua, y acá el factor limitante sería el nitrógeno. Y vean que en el caso de la radiación lo que nos interesa es las hojas. En el caso del agua nos interesa el crecimiento radical, ¿sí? Y en el caso del suelo también, el crecimiento radical. La próxima clase vamos a abordar, ¿sí? Hoy ahí lo vamos a parar. Vamos a abordar
estos dos modelos. ¿Sí? Vamos a ir explicando cómo pasa uno, ¿sí? de tener un adecuado crecimiento radical para tener un rendimiento aceptable, ¿sí? En ambos casos, ¿ok? Bueno, por hoy yo creo que ahí le cortamos, porque voy a la, a la siguiente, al siguiente round. Sí, César, dígame. Sí, profesor, una pregunta rápido. Sí, no se preocupe. ¿Conocerá usted cómo se debe de hacer un abono correcto en cuestión de abono orgánico para que no